Bueno, buenos días con todos acá desde Lima, Perú. Vamos a ver un webinar súper interesante de SPSS. Bueno, básicamente para proyecto de tesis, ¿no? Pero usando en este caso SPSS. Pero lo que hay que tener en cuenta, muchachos, es que no se puede ir directamente a la aplicación, porque imagínate ir a la aplicación sin conocer quizás los métodos, ¿no? O las técnicas que existen para hacer los análisis. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos puntos o algunas técnicas más usadas para los proyectos de tesis. Y luego vemos pues una aplicación real de un proyecto de tesis usando SPSS, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a hablar de, a ver un momento, a ver, ahí está mi puntero, muy bien. Vamos a hablar, por ejemplo, de, seguramente ustedes han escuchado estadística descriptiva, ¿no? Que es la estadística descriptiva, la estadística inferencial, por ejemplo, la prueba de independencia de chi cuadrado, el análisis de varianza, el análisis de correlación, el análisis de regresión, ¿no? Quizás se podría decir que estas técnicas son las más usadas, ¿no? En todos los proyectos de tesis. Pero existen mucho más, sí. Pero para un tesis de pregrado estas herramientas son más que suficientes, ¿no? Ya una tesis de maestría o doctorado ya quizás se usa otras cosas, otras técnicas más sofisticadas, más avanzadas. De esto, ¿cuál es el más usado, por ejemplo? El más usado, por ejemplo, sería, creo que el análisis de correlación, ¿no? Porque hay estudios correlacionales, ¿no? O investigación de tipo correlacional, ¿no? Entonces ahí se puede usar bastante este punto. Muy bien, pero algunos también quieren ver, por ejemplo, asociación entre variables categóricas, ¿no? Por ejemplo, saber si el nivel educativo de la madre con el nivel de anemia del niño están asociados, ¿no? Entonces la prueba de independencia chi cuadrado es muy importante, ¿no? Otros quizás quieren predecir, ¿no? O explicar una variable numérica en función a un grupo de variables, ¿no? Por ejemplo, si tu objetivo es, pues, modelar una variable y en función a un grupo de variables x, entonces podrías optar por una regresión, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender elegir una de estas herramientas? Va a depender, pues, de tu investigación, ¿no? Tu objetivo de investigación. Como quien dice, las herramientas ya están dadas, ¿no? Pues uno tiene que, bueno, primero buscar un buen tema de tesis, qué es lo que quieres lograr con esa tesis, y en base a ello, pues, elegir la herramienta y la técnica adecuada, ¿no? Eso es, en esencia, lo que se tendría que hacer, ¿no? A ver, este material se les va a compartir, no se preocupen. No se preocupen por eso. La estadística descriptiva ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya han escuchado hablar, ¿no? Es aquella estadística, muchachos, que básicamente se trata de escribir, pues, tus datos usando, pues, tablas de frecuencia, gráficos descriptivos y algunas medidas de resumen como la media, mediana, la varianza y todo eso, ¿no? ¿Para qué o por qué es importante la estadística descriptiva? Porque, como dice su nombre, ¿no? Te permite describir tu conjunto de datos. Lo único malo que la estadística descriptiva no tiene un fin de tipo extrapolación, ¿no? Es decir, no es inferenciable, como se dice, pero sí te permite conocer tus datos, ¿no? Por ejemplo, una empresa de, no sé, 10.000 trabajadores, por ejemplo, en el Perú, si tú dices que el 60% de los trabajadores son hombres, ya es un valor, una cifra interesante, ¿no? Si dices que el salario promedio es de 2.000 soles, también es un dato muy interesante, ¿no? Entonces, literalmente con esas dos cifras que has hecho, has podido describir el comportamiento de tus datos usando un valor simple. O sea que 10.000 datos has resumido en un solo valor. ¿Te das cuenta? Eso es la estadística descriptiva. Pero, muchachos,
Tanto la estadística descriptiva, la estadística inferencial van a ser correctamente usados si nosotros sabemos identificar las variables. Seguramente ustedes han escuchado los tipos de variables, ¿no? Y acá los estudiantes cometen muchos errores, ¿no? ¿Por qué es importante identificar el tipo de variables, muchachos? Porque en función al tipo de variable, tú vas a elegir la técnica adecuada. ¿Qué sucede? Por ejemplo, miren, varios estudiantes, yo tuve la oportunidad, en su cuestionario y en su data, el sexo, que es hombre y mujer, lo habían recodificado como uno y 0. Entonces, si es que en el SPSS o en cualquier otro programa estadístico, tú no lo indicas sexo como una variable categórica, fácilmente puedes calcular el promedio. ¿Por qué? Porque si tú no le das la naturaleza de la variable o defines la naturaleza variable, cualquier software lo va a reconocer como numérica. Inclusive puedes calcular el promedio, ¿no? ¿Pero esto tiene sentido? No tiene sentido, muchachos. ¿Por qué? Porque no has identificado correctamente el tipo de variable. Muchos piensan que porque está conformada de números, es una variable numérica. Y eso no es así, ¿no? Igual, muchos estudiantes, el DNI, el número de documento nacional de identidad, supongamos que es, no sé, 46, 97, 58, lo que sea, ¿no? El DNI, muchachos, no es una variable numérica. ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular el promedio, no puedo calcular la varianza, no puedo hacer una suma, no puedo hacer operaciones con esa variable, ¿no? Entonces, también, ¿qué cometen los estudiantes? ¿Qué error cometen? Que piensan que DNI es una variable numérica. Entonces, cuando tú no identificas correctamente tu tipo de variable, no vas a poder elegir la herramienta adecuada. Así de simple. Y este es un error común, muchachos. Imagina tomar el promedio de la varianza del DNI. Grave error, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entonces identificar el tipo de variable? Para elegir la herramienta adecuada de análisis, ¿no? Bueno, tenemos las variables numéricas y las variables categóricas. Obviamente, las variables numéricas también se le conoce como variables cuantitativas, ¿no? Todo lo que es números, ¿no? Edad, tasa, talla, peso, temperatura, salario, número de hijos, N cosas, ¿no? Las categóricas son variables no numéricas, en otras palabras, ¿no? Sexo, estado civil, nivel educativo, y todo eso. Dentro de las numéricas, muchachos, tenemos las continuas y las discretas. Las continuas son producto de una medición, todo lo que se puede medir, muchachos. Mientras que las discretas son producto de un conteo. Esa es la manera más sencilla de identificar, muchachos. Por ejemplo, si yo les digo talla, talla de una persona, entonces ustedes dirán, profe, es una variable numérica de tipo continua, ¿no? Así de simple. Peso, igual, ¿no? Porque tanto la talla y pesos es un cálculo, no es una medición. Variables numéricas continuas, ¿no? Pero si yo te digo número de hijos que tiene una persona, el número de hijos no existe 0,5, ¿no? 1,5 hijos, no existe. Cero hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos. Cantidades de conteo, cantidades enteras. Entonces, de esa manera, muchachos, se identifica el tipo de variable, ¿no? Sencillo, ¿no? A ver, ¿qué más? Temperatura, por ejemplo. Temperatura es una medición, ¿no? Puede ser en grados Celsius, Kelvin o cualquier otra medida. Entonces, es una numérica continua, ¿no? Bien. En las categóricas, muchachos, o nominales también algunos lo dicen, tenemos dos tipos, ordinal y nominal. En el ordinal existe una jerarquía entre sus categorías, muchachos. Hay una jerarquía, hay un orden, ¿no? Por ejemplo,
Y el nominal no tiene jerarquía. Por ejemplo, en el nominal, sexo, por ejemplo, hombre y mujer, ¿no? El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre, muchachos. No hay un orden, no hay una jerarquía. Pero la jerarquía tiene que ser natural, muchachos. No, no vayan a pensar algo así, ¿no? Como mis estudiantes de la universidad, por ejemplo, dicen sexo, profe, yo tengo hombre y mujer. Pero si yo lo recodifico, profe, hombre como uno y mujer como cero, entonces el hombre es más que la mujer. ¿Por qué? Porque uno es mayor que cero. Eso es falso, muchachos. No tiene nada que ver. La recodificación ya es un artificio que uno hace para ser mucho más ordenado, ¿no? Para unos análisis. Pero la jerarquía, muchachos, lo da la naturaleza propia de la variable. Es algo natural que se da. Entonces, porque el hecho que yo haya recodificado como uno y cero no implica que el hombre sea más que la mujer. Eso es falso, ¿ya? Muy muy bien, muchachos. Entonces, eso, ¿no? Entonces, otro variable nominal, estado civil, ¿no? Estado civil, muchachos. Soltero, casado, viudo, divorciado. El soltero no es más que un casado, tampoco que un viudo, tampoco que un divorciado y viceversa, ¿no? No hay una jerarquía, ¿no? Obviamente el soltero es más feliz, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. No hay jerarquía, muchachos. Y una variable categórica ordinal, muchachos, sería, por ejemplo, nivel educativo de la persona. Sin estudios, estudios primarios, estudios secundarios, técnicos superiores. ¿Se dan cuenta que hay una jerarquía natural? ¿Por qué? Porque una persona que tiene estudios superiores, obviamente, es mejor, entre comillas, que aquella persona que no tiene estudios, ¿no? Otra variable ordinal, muchachos, nivel socioeconómico del hogar, A, B, C, D, E, ¿no? Los hogares A, B son los hogares top, mientras que C, D, E son hogares pobres, ¿no? Y pobres extremos. Una jerarquía natural. Y así, hay un montón de variables. Entonces, muchachos, es muy importante identificar eso, ¿no? Y esto es la etapa más importante, muchachos, de todo análisis. Sin esto, si no entiendes esto, vas a tener problemas en elegir las técnicas. Miren un ejemplo interesante. Acá está la base de datos. El nombre, ¿qué tipo de variable sería nombre? Nombre sería pues una variable categórica de tipo nominal, ¿no? Edad, una numérica de tipo. Cuando son cantidades enteras, es porque le han preguntado edad en años cumplidos. Entonces será una numérica discreta, ¿no? Sexo, categórica nominal. Ingresos, numérica continua, ¿no? Estas son las variables, muchachos, y estos son los datos. Variable y dato. Eso, muchachos, es muy importante. Bien, con eso ya podemos hablar de otras medidas, ¿no? Las estadísticas descriptivas, muchachos, que les comenté, ¿no? Su objetivo es resumir o describir su conjunto de datos usando tres herramientas. Tabla de frecuencia, gráficos estadísticos y medidas de resumen, muchachos. Las medidas de resumen, por ejemplo, son la media, mediana, moda, la varianza. Todo eso te permite describir y resumir tu conjunto de datos. Y acá les menciono, ¿no? Medida de tendencia central, medidas de tendencia no central, rango, varianza, desviación estándar y todas esas cosas que nosotros siempre hemos visto, ¿no? La tabla de frecuencia, ustedes saben que es una tabla simple, ¿no? La variable categórica, el número de casos y luego calcula sus porcentajes, ¿no? Eso todos lo conocen. Y los gráficos descriptivos, pues, son aquellos gráficos que te permiten, pues, resumir, ¿no? Un gran conjunto de datos en gráficos sencillos. Y obviamente son muy informativos, ¿no?
muy informativo. Obviamente también hay que elegir el gráfico adecuado, ¿no? ¿Y qué depende también? Del tipo de variable, muchachos. Por ejemplo, una variable cuantitativa, tú no le puedes sacar un gráfico de sectores, no tiene sentido. Pero una categórica, sí, ¿no? Sí, sí es interesante, ¿no? Porque tiene pocos niveles, pocas categorías, en otras palabras. Por eso, muchachos, lo importante es elegir o de saber, pues, identificar las variables, ¿no? La otra estadística, muchachos, que seguramente ustedes han hablado también, han escuchado hablar, es la estadística inferencial. Mientras que la descriptiva te permite resumir y describir tu conjunto de datos, la inferencial te permite inferir, muchachos, a partir, pero de una muestra aleatoria, muchachos. Entonces, si existe ya una muestra aleatoria, es decir, una muestra obtenida por procedimientos formales usando el muestreo estadístico, entonces esa muestra te puede servir pues para hacer inferencias, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay varias encuestas grandes, ¿no? La encuesta nacional de hogares, por ejemplo, que más o menos tienen 32.000 hogares como muestra, se usa para estimar la pobreza en el Perú. Se estima que en el Perú hay más o menos un poquito más de 8 millones de hogares y con una muestra de casi 32.000 hogares se estima la pobreza nacional. Entonces, si tienes una muy buena muestra, entonces puedes hacer inferencias a ese nivel, ¿no? No solamente a nacional, a nivel regional, urbano, rural y cualquier dominio geográfico. Entonces, las muestras, si tú has hecho un muy buen procedimiento estadístico, entonces te van a servir pues para hacer inferencias a muchos niveles, ¿no? Ya el muestreo es otra cosa, ¿no? Es un curso especial, en otras palabras. Muy bien. Estadística descriptiva, describir tu conjunto de datos. Estadística inferencial te permite inferir tus datos a partir de una muestra. Muestra aleatoria. Muy bien. A ver, voy a borrar esto. Listo. Entonces acá explico qué es lo que significa y todo eso, ¿no? Muy bien. Hablemos de una prueba muy usada en estadística, muchachos. Seguramente muchos ya han visto en su tesis o alguna vez lo han usado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos variables categóricas, nivel educativo de la madre y nivel anemia del niño, ambas variables son ¿de qué tipo? ¿De qué tipo, muchachos? A ver si entendieron. ¿De qué tipo es el nivel educativo de la madre y el nivel de anemia del niño? Categóricas. Bien, ambas son categóricas. ¿Puedo aplicar correlación de Pearson? No, no se No, puede. no, no se puede. Claro, muy bien. No se puede, profesor, porque Pearson solo se aplica para variables numéricas. Listo, se acabó. Se acabó, muchachos, ahí descartado. Así de simple, muchachos. Entonces, si yo quiero ver una asociación entre dos variables categóricas, la única herramienta que existe es la prueba de independencia chi cuadrado, muchachos. Esta prueba te permite ver si dos variables están asociadas. ¿De qué parte? Todo parte de una tabla de contingencia. Para eso vas a tener dos variables categóricas, ¿no? Factor uno, factor 2 con sus categorías. Estos serían tus frecuencias observadas. Calculas tus frecuencias esperadas y con eso ya calcularías tu estadístico de chi cuadrado. Muy bien. Esta es la forma de calcular el estadístico chi cuadrado, ¿no? Obviamente yo no les pido que se memoricen, no tiene sentido memorizarse esto. Antes, cuando en la universidad los exámenes eran manuales, sí, ¿no? Tenías que memorizarte y todas esas cosas. Pero ahora con los software, con SPSS, Stata, o R o cualquier otro programa, todo ya está implementado. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender? Primero, identificar los tipos de variables. Segundo, elegir la herramienta adecuada, la técnica.
Tercero y muy importante, muchachos, que muchos se equivocan, es aprender a plantear correctamente la hipótesis, muchachos. Acá todo el mundo se equivoca. Y cuarto, saber interpretar. Eso es nuestro trabajo, muchachos. Y cuando vas a usar la prueba de independencia chi cuadrado, solamente existe un tipo de planteamiento de hipótesis, y es de esta manera. Hipótesis nula, que las variables son independientes, que lo mismo decir que no están asociadas. Es lo mismo, ¿no? No están asociadas. Así de simple, muchachos. Se acabó. Que dos variables sean independientes quiere decir que no están asociadas y punto. Pero ¿por qué las tesis se equivocan, muchachos? Plantean al revés. Siempre he visto que lo plantean al revés. Las variables están asociadas. ¿Por qué sucede eso, muchachos? Porque no saben la teoría. No saben. A veces hay muchos asesores de tesis que no saben estadística, muchachos. O no tienen conocimiento en la parte cuantitativa, ¿no? Para análisis de tesis, por ejemplo. Justamente este curso, muchachos, vamos a enfocarnos en plantear las hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. ¿De qué sentido tiene que termines todo tu documento si tu hipótesis está mal planteada? ¿Se dan cuenta, no? Eso es, muchachos, eso es lo más importante. Por ejemplo, en el caso del nivel de anemia del niño y el nivel educativo de la madre, la hipótesis no la sería el nivel educativo de la madre y el nivel de anemia del niño no están asociados. Versus, sí, están asociados, ¿no? Que sería la hipótesis alternativa. Eso, muchachos, es la forma de plantear la hipótesis. Claro, puedes parafrasear mejor, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Bien, por ejemplo, acá hay una aplicación interesante, ¿no? Acá tengo dos variables categóricas, grupo de edad y tipo de buscadores, ¿no? Niños, jóvenes, adultos y los tipos de buscadores, cuatro tipos de buscadores. Profe, ambos son variables categóricas, sí. Si yo quiero ver asociación, ¿qué uso? Prueba de independencia, sí, cuadrado. Listo, ya identifiqué mi técnica. Ahora, ¿qué sigue? Plantear mis hipótesis, ¿no? Claro, fijas un nivel de significancia, 5% es el más usado. Y mira, tu hipótesis nula, ¿cómo sería? Los buscadores de información no se encuentran, acá debe decir lo correcto, muchachos, asociados, ¿ya? Eso es el término adecuado para variables categóricas. Solo que hemos generalizado mucho, lo hemos normalizado mucho esa palabra. Entonces, los buscadores de información no se encuentran asociados con la edad del usuario, es decir, son independientes. Se dan cuenta, muchachos, que el planteamiento de la hipótesis depende de la teoría, no de mis antojos, no de mis preferencias, un mal error o algo así, ¿no? La teoría es la que manda, muchachos. No están asociados. Versus, obviamente, sí están asociados, ¿no? Ahí está. Ahí está tu planteamiento de hipótesis, ¿no? Sencillo. Bueno, si tú usas el SPSS, te va a dar un p-valor y puedes tomar una decisión, ¿no? Recuerden que si el p-valor es menor al alfa, se rechaza siempre la hipótesis nula, ¿no? Eso es la regla que se usa para inferencia estadística. Y luego, ¿qué cosa viene? Tu conclusión, muchachos, ¿no? A un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que los buscadores de información se encuentran asociados con la edad del usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque al rechazar, muchachos, la hipótesis nula, es decir, al rechazar esto, estaría diciendo que efectivamente, ¿no? Sí se encuentran asociados. Eso es, así de simple, muchachos.
Pero la importancia, muchachos, de plantear la hipótesis, ¿no? Sin eso no se puede hacer nada. De nada sirve que continúes con tu análisis si has planteado mal tu hipótesis. Eso es la parte importante. Asumiendo pues que ya saben identificar las variables y las técnicas adecuadas. Bien, mira, esta es la solución en SPSS. Mira. Este material les va a ser compartido, no se preocupen. Y ahí está, ¿no? Ahí está el peón, ¿no? Acá está tu statistico chi cuadrado. Ya no se usa esto. Lo que se usa directamente es el p-valor, ¿no? ¿Qué te permite, o la significancia, qué te permite tomar una decisión directamente? ¿No? Muy bien. ANOVA, ¿para qué sirve, muchachos? ¿Alguien que tenga idea más o menos? ¿Alguna vez? ¿Para qué lo han usado o para qué creen que sirva? Bueno, sirve para comparar grupos de tres a más. Imagínate, quiero ver el rendimiento de las tres aulas educativas en un colegio especial. ¿En promedio tendrán similar rendimiento o serán diferentes? Si yo quiero comparar eso, tres grupos o más, puedo usar la prueba ANOVA, ¿no? O el famoso análisis de varianza. Comparación de grupos. Comparación de grupos, ¿no? Y también existe un tipo de planteamiento de hipótesis, muchachos. Miren, uno solo. Hipótesis nula, que las medias son iguales de los grupos, al menos una media es diferente. Sencillo, muchachos. Es decir, la forma de plantear las hipótesis, muchachos, ya depende de la técnica. Todo eso ya está definido en los libros. No vas a inventar otras hipótesis, no tiene sentido eso. Tal cual, tienes que plantear las hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una aplicación interesante, muchachos. Miren, tengo 5 días de la semana y acá están sus concentraciones de monóxido de carbono. Y la pregunta es si las concentraciones de monóxido son en promedio iguales los días de la semana. Ah, tengo 5 grupos, más de tres, entonces puedo usar ANOVA, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero saber si en promedio las concentraciones de monóxido son iguales los días de la semana. ¿Se dan cuenta que si tú identificas la variable, el tipo de variable, la estructura de tus datos, fácilmente puedes identificar la técnica, ¿no? Pero también tiene que estar asociado con tus objetivos de investigación, ¿no? Si tú quieres comparar la concentración de monóxido por día de la semana, entonces ya te está dando una idea de qué técnica posiblemente podría ser, ¿no? En este caso, la ANOVA es ideal para este tipo de datos, ¿no? Igualito, ¿no? Planteas tu hipótesis. Claro, también haces una identificación, ¿no? La variable de respuesta o la variable de medición es la concentración de monóxido de carbono. El factor o la variable de comparación es días de la semana. 8 mediciones por día, 5 días, 40 unidades experimentales. Eso es un poquito de caracterización de tu data, ¿no? Pero, ¿cómo hacer la hipótesis, muchachos? Quiere decir que la concentración de monóxido de carbono los días de la semana son iguales en promedio, versus al menos una media es diferente. Le das al SPSS y te sale un p-valor de 0.004. Mucho menor que un 5%, ¿no? Que el alfa. Y al final, ¿qué es lo que obtienes? Se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Al rechazarse la hipótesis nula, muchachos, estás diciendo que la concentración de monóxido de carbono es diferente 2 días de la semana, ¿no? Entonces, eso te permite, muchachos, la ANOVA de manera sencilla, de manera rápida, ¿no? Se ha demostrado estadísticamente que las concentraciones de monóxido de carbono, muchachos, son diferentes por día de la semana. Eso te permite hacer el no, ¿no? Y así, muchachos, hay un montón de técnicas.
Otra técnica, muchachos, muy usada es análisis de correlación, porque hay investigaciones correlacionales, ¿no? Por ejemplo, existen dos tipos de correlación. Spearman, Pearson, ¿no? Los dos más usados. La correlación, muchachos, más usada se podría decir que es la Pearson, ¿no? La más conocida. Hablemos de Pearson un ratito, para entender un poco más. Pearson, muchachos, antes de Pearson hay que hablar de algo interesante, las relaciones. En las primeras figuras, muchachos, es decir, en la figura A y B, ¿qué observamos? Los puntitos tienen un comportamiento lineal o una relación lineal, ¿no? Mientras que en la figura C hay un comportamiento aleatorio y en la figura D hay un comportamiento curvilíneo. Si yo tengo relaciones lineales entre dos variables numéricas, Pearson es para variables numéricas, muchachos, esa relación lineal yo puedo cuantificarla. ¿Cómo se cuantifica esas relaciones lineales? Usando la correlación. Entonces, ¿qué vendría a ser la correlación, profe? Es la cuantificación de las relaciones lineales entre dos variables numéricas, muchachos. Así de simple, ¿no? Así de simple. Y las correlaciones, muchachos, sea Pearson, en este caso hablemos de Pearson, solo cuantifican relaciones lineales. Solo cuantifican relaciones lineales, muchachos. No cuantifican ni la C ni la D. Solo cuando observas relaciones lineales puedes cuantificar tú eso. Muy bien, entonces Pearson efectivamente varias numéricas. Pearson es el famoso R y también obviamente varía de -1 a 1. Y si quieren calcular, pues manualmente se calcula de esa manera. Pero no tiene sentido memorizarse, muchachos. Eso no tiene sentido. Simplemente hay que saber interpretar. Como les comenté, ¿no? Antes, cuando el examen era un poco arcaico, pues tú tenías que aprenderte, ¿no? Pero ahora no viene al caso memorizarse. Ya los programas estadísticos están muy avanzados y casi todas las técnicas están implementadas, ¿no? Muy bien. Resumen, correlación de Pearson se usa para variables numéricas, varía de -1 a 1, cuantifica relaciones lineales entre dos variables categóricas y listo. Eso sería. Pero muchachos, Pearson no es el único, ¿no? También existe Spearman, ¿no? Spearman, muchachos, también usa, también cuantifica correlaciones, ¿no? Así lo denotan, el RHO. Esa correlación también varía de -1 a 1, muchachos. A diferencia de Pearson, Spearman es más flexible, muchachos. Acepta hasta variables ordinales. Por ejemplo, las variables escala Likert, que son tipos ordinales, también se puede usar Spearman, ¿no? Y es mucho más flexible porque al ser una prueba no paramétrica de correlación, no tiene muchas restricciones, ¿no? Eso es la diferencia entre esas dos, ¿no? Entre Pearson y Spearman. Bien, lo único malo, muchachos, es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo opto por Spearman, no? Claro, si la variable ya es ordinal, ya Spearman no hay duda, ¿no? Pero si ambas son numéricas, ¿por qué no usar Pearson? El problema es lo siguiente, muchachos. Pearson, la correlación de Pearson, requiere un supuesto fuerte, que muchos no lo conocen. Es la normalidad de las variables. Es decir, las variables numéricas deben tener distribución normal.
Y eso es prácticamente imposible, muchas veces o difícil de garantizar, ¿no? Claro, si yo quiero correlación entre X y Y, tengo que primero, Pearson, por ejemplo, tengo que demostrar previamente que ambas variables tengan distribución normal. Prueba de normalidad, ¿no? Y eso en la vida real es muy complicado. Entonces, de frente uso Spearman y me evito de ese problema. Porque Spearman no tiene supuestos. Al ser una prueba no paramétrica, no tiene ese tipo de restricción, ¿no? Por eso, muchas tesis correlacionales vamos a usar Spearman, ¿no? Pero hay que sustentar por qué no usamos Pearson, ¿no? Y si ustedes ven las tesis correlacionales, muchachos, usan erróneamente Pearson a pesar que no se cumple el supuesto normalidad, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque no conocen la teoría, no conocen. Pero si hubiera un jurado bien estricto que conoce la estadística, te dice, oye, tú no puedes usar Pearson porque no cumples normalidad. Estarías forzando las cosas y por ende estarías tomando malas decisiones porque es forzada una técnica no adecuada para tus datos. ¿Se dan cuenta? Eso es los problemas que puede ocasionarse eso, ¿no? Bien, este es un termómetro, muchachos, para poder interpretar las correlaciones que uno obtiene, ¿no? Por ejemplo, si te salió Pearson de 0,85, por ejemplo, 0,85, ¿no? Supongamos. Y bueno, tú buscas ese valor, ¿no? 0,85 está por acá, ¿no? Entonces dirías que tus variables tienen una correlación positiva de alta intensidad, ¿no? Entonces ese termómetro te va a servir para interpretar, pues, de una manera mucho más precisa, ¿no? Bien, lo que muchos no saben, muchachos, que las correlaciones son también pruebas de hipótesis, muchachos. Son pruebas de hipótesis. Por eso alguna vez han escuchado ustedes, ¿no? La correlación es 0,85 y además es significativa, dice, ¿no? Entonces, cuando ya se habla de ese concepto significativa, muchachos, quiere decir que es una prueba de hipótesis. Profe, ¿y cuál es la prueba de hipótesis para las correlaciones? Es esta. Observen bien cómo se plantea una hipótesis correlacional, muchachos. La hipótesis nula va que no existe correlación versus sí existe correlación. Eso, no se olviden eso. Todo el mundo se equivoca. Todo el mundo plantea al revés. No sé quién les ha dicho que tienen que plantearse al revés, no sé quién. Pero si ustedes revisan muchas tesis, muchachos, está planteado al revés. Siempre lo que quieren está como la nula, ¿no? Existe correlación entre horas de sueño del niño y el aprendizaje del niño, dice, ¿no? Es al revés, muchachos. La teoría es clara, miren. La teoría es clara, ¿no? No existe correlación, existe correlación. Y listo. Pero muchas investigaciones lo plantean al revés porque no conocen las teorías, muchachos. No conocen, así de simple. Seguramente ustedes también se han equivocado en algún momento, ¿no? Pero ya, desde ahora ya no se van a equivocar. Por eso es muy importante identificar la técnica, entender esa técnica, sobre todo cómo se plantea sus hipótesis, y listo, muchachos. Así de simple. Ahí está. Esa es la manera correcta. Ya para decidir usas el p-valor, ¿no? Si el p-valor es menor al alfa, que es de significancia, se rechaza la hipótesis, ¿no? Esa regla se usa para toda prueba de hipótesis habidos por haber que van a encontrar en su vida. Esa regla se usa para todo. Muy bien.
Entonces, cuando encuentra una correlación, 0,70, por ejemplo, eso es la magnitud de la relación lineal entre las variables. Pero para que tenga validez eso, esa correlación debería ser significativa, ¿no? Y lo significativo se garantiza usando una prueba de hipótesis. Si tú garantizas que es diferente a cero, efectivamente estaré diciendo que la correlación es significativa. Es decir, es una correlación muy importante. Su compañero César Vázquez me pregunta, ¿qué es el p-valor? El p-valor es una medida para tomar una decisión, así como el estadístico de prueba, solo que ya el software lo proporciona, ¿no? Es como un valor para tomar decisiones, de que toda prueba de hipótesis genera. Pero en sí el p-valor es una probabilidad, ¿no? Es una medida de probabilidad. Antes ustedes tomaban la decisión con su valor, con su estadístico de prueba, su valor crítico, ubicaban su zona de rechazo, esas cosas, ¿no? Ya, eso era cuando era manual. Ahora con herramientas computacionales, el p-valor comparado con el alfa te permite tomar decisiones más rápido y te evitas usar esas tablas de valores críticos, que era muy pesado, ¿no? Bien, ya que hemos visto esto, vamos a ver una tesis real, ¿ya? Hasta ahorita hemos hablado de muchas cosas, pero ahora hay que plasmar en la realidad cómo sería eso, ¿no? Muy bien, muy bien, muchachos. Miren, acá les tengo una tesis. A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la investigación, muchachos? Miren, determinar la relación entre la violencia contra la mujer y el delito feminicidio en el distrito de Ica. ¿Qué te está indicando acá, muchachos? ¿O qué técnica se podría usar viendo ese objetivo? Al menos alguna propuesta de técnica. De determinar la relación dice, entre la violencia contra la mujer y el delito feminicidio. Correlación, pues. Ujú. Correcto, ya está. Posiblemente usemos una correlación, ¿no? Claro, porque la violencia contra la mujer, me supongo que hay un instrumento que va a cuantificar esa variable y el delito de feminicidio también. Entonces voy a tener dos variables y puedo calcular su correlación y ver si efectivamente la correlación es alto o baja o si además es significativa o no, ¿no? Entonces, ya identifiqué, muchachos, la técnica que voy a usar. Ahora, ¿qué me está faltando? Plantear las hipótesis, ¿no? Y acá viene el problema, miren. Hipótesis general. Existe relación significativa entre la violencia contra la mujer y el delito de feminicidio en el distrito de Ica, Perú, 2024. Así el tesista puso en su tesis. Pero esa es una hipótesis general, ¿no? Una hipótesis de investigación, como se dice. No confundir con las hipótesis que tú vas a plantear al usar tu muestra, que es diferente, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, la investigación quiere ver si existe una relación significativa. Pero ya está hablando, ¿no? Significativa. Entonces, hay que hacer prueba de hipótesis, ¿no? Yo, correlacional, prueba de hipótesis. Entonces, ahí estaría la técnica adecuada, ¿no? Bien, su instrumento de recojo para violencia física es esta, miren, violencia contra la mujer. Supuestamente, ustedes, cuando hacen su tesis, van a tener que definir un instrumento para recoger sus datos, ¿no?
Eso es lo común, ¿no? Lo común que se hace. Y ahí está, ¿no? Miren, las preguntas y su puntuación. Las preguntas y su puntuación. Violencia física, ahí está. O sea que violencia contra la mujer tiene varias dimensiones, ¿no? Violencia física, violencia emocional, violencia sexual, violencia económica, interesante. Y con esas dimensiones lo que tú vas a tener es una puntuación para la violencia contra la mujer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son instrumentos ya diseñados para eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tesista? Va, bueno, a hacer una encuesta y va a tener que llenar estos instrumentos, ¿no? Supongamos 200 personas, ¿no? Todos esos registros los tiene que llevar a un Excel, ¿no? No queda otra, ¿no? Y así como existe, también existe el delito de feminicidio, ¿no? El cuestionario. Hay feminicidio íntimo. Miren, conceptos interesantes, ¿no? No íntimo, por conexión. Bueno, hay conceptos que desconozco, la verdad, por trata. Y también tiene varias dimensiones, ¿no? Entonces, hay un instrumento propio para las dos variables que tú quieres medir las correlaciones, ¿no? Supuestamente cada instrumento va a variar según lo que ustedes desean hacer, ¿no? Sí, Víctor, su compañero Víctor Hugo pregunta, ¿las hipótesis se pueden probar con varias pruebas estadísticas? Sí, va a depender de tus hipótesis, ¿no? A veces tienes muchas hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, quizás cada una de las hipótesis tiene un diferente enfoque, por ende vas a usar diferentes tipos de pruebas de hipótesis. Eso sí es verdad. Por ejemplo, en algunos quieren ver correlación, en otros quieren ver, por ejemplo, no sé, si disminuyó o no el feminicidio o algo así, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la prueba de hipótesis va a variar, ¿no? Puede variar por hipótesis específicas, ¿no? Bien, acá está su matriz correlacional, perdón, su matriz operacionalización de variables, ¿no? Ya esto también ustedes lo conocen, qué significa cada ítem, los rangos por ítems. Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vas a calcular un puntaje y vas a tener que categorizar en niveles, ¿no? Todo eso ustedes ya lo conocen. Ahí está, mira. Ahí están los puntajes. Vas a crear una variable puntaje para violencia contra la mujer. Ahí está el rango. El puntaje de delito feminicidio. Ahí están los rangos. Y con eso ya puedes crear tus puntuaciones, ¿no? Bien. Luego de haber encuestado a un grupo de estudiantes, muchachos, ustedes van a tener una base de datos de este tipo, ¿no? Ahí está. Violencia contra la mujer. Ahí está, miren. Claro, han encuestado y han llenado todo eso, ¿no? Ahí está, muchachos. Muy bien. Ustedes preguntarán qué significan estos valores. Son las puntuaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren, son estos, ¿no? Miren. Acá se les dio esos puestos puntajes, estas respuestas. Acá marcaron, ¿no? Y eso se lleva a un Excel y se tiene algo así, ¿no? La dimensión violencia física, violencia emocional, violencia sexual y violencia económica. Y acá viene otro problema, ¿no, profe? ¿Y cómo calcula las puntuaciones, ¿no? Para cada dimensión. La técnica más adecuada es una suma de respuestas, ¿no? Es lo que más se usa. Por ejemplo, si yo acá creo una variable y sumo los puntajes, tendría un puntaje de violencia física, ¿no? Lo mismo para acá, un puntaje de violencia emocional. Y si sumo todos los puntajes,
sería un puntaje de violencia contra la mujer, ¿no? Esa es la manera más sencilla de hacer. Estarías diciendo, pues, que cada dimensión tiene el mismo aporte, ¿no? Por ende, puedo sumarlo. Jaime, ¿qué tal tu pregunta? A ver, ¿son puntuaciones o etiquetadas? Son puntuaciones. Son una escala Likert, ¿no? Muy bien. Ya, eso es, ¿no? La manera más fácil de obtener las puntuaciones, muchachos, es sumando, ¿no? Eso es lo más sencillo. Ya, si quieres más sofisticado, puedes aplicar un análisis factorial, ¿no? Pero ya es otra cosa, ¿no? Es usar una técnica tras otra técnica, ¿no? Eso se usa más que todo en las pruebas psicométricas grandes, ¿no? Pero para casos pequeños, no tan complejos, la suma de puntuaciones es la herramienta más sencilla, ¿no? Y acá pues calculas tú, mira, puntaje de violencia física, puntaje de violencia emocional y así, ¿no? Acá está el puntaje de violencia contra la mujer, ¿no? Y esto tú lo rangueas en función a lo que te han dado en la tesis, ¿no? Miren, acá está, en función a esto, ¿no? Nivel medio, bajo y alto. Entonces, todo ese proceso tú lo tienes que hacer, obviamente, el tesista, ¿no? Pero no es nada sencillo, muchachos. Perdón, no es nada complicado, ¿no? Es simplemente ordenar tus datos, calcular tus puntajes y definir el rango según lo que has definido en tu matriz de operacionalización de variables, ¿no? Lo mismo para la otra dimensión, delito feminicidio, ¿no? Lo mismo para ellos, ¿no? Acá tengo violencia, ahí está, ¿no? Igual calculo sus puntajes y calculo su rango, ¿no? Entonces, estos datos ya los llevo al SPSS, ¿no? Estos datos los llevo al SPSS. Si yo les pregunto, violencia sexual no es una variable, es una dimensión, ¿no? Una dimensión que está conformada por cuatro ítems. Cada ítem significa según el cuestionario, ¿no? Ahí está. Ahí está, es un ítem, todo. Muy bien. Si llevamos al SPSS estos muchachos, ustedes lo pueden importar o lo pueden copiar o pegar, como deseen. Ya tendrían en SPSS, ¿no? A ver, voy a abrir esa parte. Pero hay algo que todavía no hemos hecho, ¿no? Ese Excel llevado a un SPSS mucho más ordenado ya es mucho más interesante, ¿no? A ver, vamos a esperar. Yo tengo el SPSS 27, no sé qué versión tiene usted. Creo que ahorita está en versión 30 ya. Bien, acá está, muchacho, todos mis datos pasados al SPSS, ¿no? Acá está violencia sexual y feminicidio, ¿no? Muy bien. ¿Qué me piden, muchachos? La hipótesis general era ver si existía relación significativa entre violencia y feminicidio, ¿no? Literal, ver la correlación entre esas dos variables, ¿no? Muy bien. ¿Por qué puedo hacer la correlación? Porque ambos son variables numéricas, son puntuaciones, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hago para ver la correlación entre esas dos variables, muchachos? Fácil, ¿no? Me voy a analizar, correlacionar, bivariadas, escojo las variables, ¿no? Violencia contra la mujer y el otro se llama feminicidio, ¿no? Busco, estas dos variables no van a cumplir la normalidad, muchachos. Hay que ser sinceros, no se va a poder, ¿no? Exacto, César.
Exacto. Primero tendríamos que probar la normalidad, ¿no? Pero vamos a hacer directo, luego vemos la normalidad, no se preocupe. A ver, de frente, ¿no? Le voy a aceptar. Esto lo voy a copiar a un Excel, ¿ya? Para poder discutirlo mejor, porque se ve muy pequeño. Y ahí está, miren. Ahí está, muchachos, miren. ¿Qué le dice, muchachos? ¿Qué le dicen los resultados? Una correlación alta, ¿no? 0,8. Una correlación positiva de alta intensidad entre el delito feminicidio y la violencia contra la mujer. ¿Es significativa, muchachos, esta correlación? ¿Qué dicen? ¿Es significativa o no? Muy bien, ahora vamos a ver qué dice el chat. Vamos a ver. Muy bien. Pero hay que plantear antes la hipótesis, ¿no? ¿Cómo puede llegar a la conclusión si no tiene la hipótesis? ¿Cómo llegar a esa conclusión si no tiene la hipótesis, muchachos? A ver, ¿se dan cuenta? O sea que sin hipótesis ustedes han llegado a la conclusión de que sí es significativa, ¿no? Ya, acá, ¿cómo sería el planteamiento de hipótesis, muchachos? A ver, vamos a ver. De frente, no existe relación significativa entre el delito de feminicidio y la violencia contra la mujer. Así de simple, muchachos. Versus la alternativa, ¿no? Existe correcto. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué lo plantea así? ¿Por qué si la hipótesis en el documento decía otra cosa? Una cosa es la hipótesis de investigación, muchachos, ¿no? Es lo que tú quisieras probar, ¿no? César Vázquez me pregunta, profe, ¿relación o correlación? Relación. Recuerden que la correlación es un número, nada más. La correlación es la cuantificación de la relación. Tú no puedes decir que dos variables son algo así como, o tienen una correlación, ¿no? Tú puedes decir que las variables están relacionadas significativamente, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Pero algunos también usan correlación, no hay ningún problema. Los dos son válidos, ¿no? Entonces, esta es la manera correcta, muchachos, de plantear la hipótesis. Esta es. No existe relación significativa. ¿Por qué no existe? ¿Por qué lo planteo así? Porque una hipótesis correlacional, muchachos, es así. La hipótesis nula está, no existe. Así se inicia. Por eso, muchachos, no es que a mí se me antoja. Es así, muchachos, ¿no? Eso no se olviden nunca, muchachos. Nunca se olviden esa parte. No depende de mí, muchachos, el planteamiento de hipótesis, no depende de la teoría, de la técnica adecuada. Eso es la recomendación que yo les voy a dar siempre y nunca se olviden. Hay muchos errores en las tesis publicadas, muchachos. Bien, no existe correlación y existe correlación. Asumiendo un alfa del 5%, si no me dicen, obviamente no me dicen nada, ¿el p-valor cuánto es? Cero. Si el p-valor es menor al alfa, o sea que 0,00 es menor a qué? 0,05, ¿no? Entonces, se rechaza. H sub cero, muchachos.
Si yo rechazo la hipótesis nula, estaría diciendo que, ¿qué estaría diciendo, muchachos? Estaría diciendo que sí existe una relación significativa entre el delito de feminicidio y la violencia contra la mujer. Y esta cuantificación es igual a 0,80, lo cual nos indica que es una correlación positiva de alta intensidad. Ay, así sería el parafraseo interesante, ¿no? ¿Se dan cuenta lo sencillo que es, muchachos? Es sencillo porque nosotros hemos entendido, primero, identificar las variables. Segundo, identificar la técnica adecuada. Tercero, plantear la hipótesis correctamente. Cuarto, interpretar formalmente, ¿no? Esos son los cuatro pasos que nunca se deben olvidar, muchachos. Así de simple. De ahí, todo es fácil. Entonces, la tesis es sencilla, muchachos. No tienen por qué complicarse. A ver, ¿qué dicen los comentarios? Muy bien. Claro, y justamente en tu hipótesis de investigación, ahí justo un compañero pregunta, tu hipótesis de investigación era esta, ¿no? Miren, eso era su hipótesis de investigación del tesista, miren. Existe relación significativa entre la violencia contra la mujer y el delito de feminicidio en el distrito de Ica, Perú 2024. Y hemos corroborado que efectivamente sí existe relación significativa, ¿no? Pero no confundan esto, muchos confunden, ¿no? Profe, mi hipótesis es esta, por ende, esto va en la hipótesis nula. Eso no tiene nada que ver, muchachos. Esto es una hipótesis de investigación. Y esto es el planteamiento hipótesis de tu técnica, de la técnica que tú vas a usar para corroborar efectivamente la hipótesis de investigación. Por eso todo el mundo lo pone acá a la hipótesis de investigación. Y eso es un grave error. Tu hipótesis de investigación es lo que tú quisieras corroborar usando tus datos muestrales, ¿no? ¿Será cierto esta hipótesis? ¿Lo que yo afirmo será cierto? ¿Quién me va a corroborar eso? Mi muestra. Eso es la diferencia, muchachos. Se comprueba efectivamente, Carlos, Alberto, la hipótesis de investigación, ¿no? Se corrobora la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Un supuesto, una suposición de algo. Y yo lo voy a corroborar ¿cómo? Con una muestra aleatoria, con una prueba de hipótesis. Eso es, así de sencillo. Muy bien. Entonces, muchachos, se han dado cuenta que es súper sencillo, nada complicado. Seguramente ustedes han estado en contacto con este tipo de casos, pero es así, muchachos. Me he encontrado con muchos muchachos que se confunden. Primero, no saben plantear la hipótesis, porque confunden las hipótesis de la técnica con la hipótesis de investigación. Muchos hacen esto, ¿no? Miren, copian, miren lo que hace la gente, ¿eh? Y acá ponen esto. Y por ende, abajo le pongo, no existe. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo hace eso, muchachos. Ahí ya malograste todo, muchachos. No es así. Son cosas totalmente diferentes. Muy bien, ahora veamos la normalidad, ¿no, profe? ¿Por qué uso Pearson? Mira, acá puse Pearson, ¿no? Ni siquiera puse Spearman. Vamos a ver por qué no, por qué usar Pearson o Spearman, ¿no? Hablemos de la normalidad. La normalidad es algo así, ¿no? Miren, a ver, ¿dónde está la prueba de normalidad? Si no me equivoco, nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, eh, chi cuadrado, o dónde estaba. Ahora vamos a ver. No, ya no me acuerdo. A ver, vamos a ver. Ah, Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Es una prueba también para normalidad. Entonces busco las variables y acá me dice, oye, ¿la normal? ¿La prueba es normal? Sí, normal. Y ahí está.
Esto lo copio en Excel y ya está, miren. Acá están las dos variables y acá está la significancia bilateral. ¿Cuál es la prueba de hipótesis para la normalidad? También solamente existe uno. Las variables provienen de una distribución normal, de una distribución normal, ¿no? No provienen de una distribución normal. Así de simple, muchachos. Ambos p valores son menores al alfa, ¿no? Se rechaza la hipótesis. Al yo rechazar la hipótesis nula, estaría diciendo efectivamente que las variables no provienen de una distribución normal, ¿no? ¿Se dan cuenta lo sencillo que es, muchachos? Si no son o no provienen de una distribución normal, lo que yo tengo que usar es Spearman, de frente, muchachos. Así de simple, ¿no? Si uso Spearman, si uso Pearson directamente, muy buena pregunta. Su compañero Carlos Alberto dice, a ver, Félix Rojas dice, la confusión empieza en la hipótesis de normalidad. Sí, lo correcto, primero, Félix, era hacer la prueba de normalidad primero, ¿no? Y luego optar por Pearson o Spearman, ¿no? Eso era lo correcto, correcto. Carlos Alberto dice, ¿por qué podemos decir que la hipótesis H proviene de una distribución normal? No, lo que pasa, esta forma de plantear las hipótesis, muchachos, ya es de la teoría, así viene en la teoría. La nula tiene que ir la suposición de normalidad. Es decir, las variables que yo tengo provienen de una distribución normal. Una distribución normal es una variable aleatoria con distribución normal. Entonces, eso es, ¿no? La normalidad es un supuesto estadístico, ¿no? De distribución. Seguramente ustedes han visto, ¿no? Su campanita de Gauss, ¿no? Una variable con distribución normal debe tener un comportamiento algo así. Cualquier otra distribución diferente a esa no es normal, ¿no? No tiene distribución normal. Entonces, esta suposición de normalidad para Pearson es muy importante. Pearson se basa en ese supuesto. Si no cumples, estarías forzando las cosas, habiendo otra herramienta como el Spearman, ¿no? Que no requiere suposición alguna. Bien, entonces las variables no tienen distribución normal, ¿no? Profe, ¿qué pasaría? Acá usé Pearson 0.80. Y a ver, ¿qué pasa si obtengo lo mismo pero con Spearman? No, pero ¿Qué es lo correcto, ¿no? ¿Qué sucedería? Vamos a ver, mira. Cuidado con los audios. Cuidado con los audios, muchachos. Voy a calcular la misma correlación, pero ahora voy a escoger Spearman, lo correcto. Esto es lo correcto, muchachos. Aceptamos, copiamos y pegamos. Uy, ¿qué pasó? No me capturó el formato. Ah, vamos a ver. Qué raro. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Claro, Spearman prevalece sobre Pearson porque no cumple la normalidad, ¿no? No siempre, ¿ah? Puede que a veces sí cumpla la normalidad, ¿no? Qué feo. No, no está reconociendo el formato. Le voy a copiar como imagen, ¿eh?
A ver, vamos a ver. Miren, muchachos, Spearman nos da una correlación de 0,82. Y esta es la correlación adecuada, porque como mis variables no tienen distribución normal, 0,824, ¿no? Esa es mi correlación, la cuantificación de esa relación en este caso. Ya sabemos que la correlación es significativa y todo eso, ¿no? Pero miren la diferencia cuando cumple el supuesto, 0,824, y cuando no se cumple el supuesto. Ambas son correlaciones altas y positivas, alta intensidad, ¿no? Ambas son significativas. Profe, ¿y por qué no usar Pearson y Pearson, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si salen parecidos? El problema es que no estás cumpliendo el supuesto requerido para que tú uses Pearson. Y en una tesis, en una sustentación, eso te pueden observar. ¿Se dan cuenta? En cambio, si tú sustentas que no existe la normalidad, por ende usaste Spearman, perdón, estarías defendiendo tu postura con o de manera técnica, ¿no? De manera formal. Y aparte hay una diferencia en las estimaciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? No es que va a salir igual, sale parecidos efectivamente, pero uno de ellos está siendo más técnico por sustentar el uso, ¿no? Eso es, muchachos. Carlos Alberto pregunta, aparte de la curva o medida, ¿se puede utilizar? Sí, puedes usar simetría y kurtosis también, ¿no? Las pruebas de hipótesis es la manera más directa. El gráfico de distribución normal es una manera interesante. También puedes usar histogramas, también puedes usar la simetría y la kurtosis y todo eso, ¿no? Pero la prueba de normalidad, como el KS, con el Kolmogorov-Smirnov, es ya una prueba definitiva, ¿no? Muy bien, eso es, muchachos. Y todas estas cositas que hemos hecho, tú lo llevas a un documento, empiezas a redactar y escribir tu resultado, ¿no? Algo así, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, hipótesis general. No existe relación significativa, tal, 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 ¿no? Antes de hacer tu correlación, puedes quizás optar por un gráfico de dispersión, ¿no? Entre esas dos variables. ¿Qué estás observando? Que efectivamente hay una relación lineal entre las dos variables, ¿no? Y esa relación hay que cuantificarlo. Y una vez cuantificado, hay que ver si es significativa o no es significativa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para saber eso, ¿qué usas? Una correlación, en este caso de Spearman, ¿no? ¿Por qué? Claro, puedes sustentar líneas atrás, ¿no? Se hizo la prueba de normalidad y se demostró que no cumple la normalidad, ¿no? Por ende, voy a usar Spearman, que es una prueba no paramétrica que no requiere ningún supuesto. Todo eso tienes que sustentar. Luego viene tu cuadrito y interpretas, ¿no? Eso es lo que tú tienes que hacer. Luego, para las demás hipótesis, ¿no? Todas esas cosas. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Eso sería Bueno, todo sobre... A ver, adelante, ¿cuál es la duda? mira, mi duda es de mí por el tipo de variable. Violencia familiar y la otra variable también son cualitativos, creo, ambos. Y no, lo que no Ah, estoy entendiendo, ¿por qué realiza, por ejemplo, en ahí el diagrama de dispersión? Se supone el ya, diagrama de dispersión es para variables cuantitativas. Eso era mi duda. Gracias. muy bien, muy buena pregunta. Lo que pasa, esas dos variables, muchachos, violencia contra la mujer y delito de feminicidio, tal como está, uno diría, "Prof, es una variable categórica, ¿no? Pero se ha creado un instrumento para cuantificar el delito de feminicidio. Es como el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de un niño se puede cuantificar, ¿no? Defines un instrumentos con varios constructos que te permiten cuantificar el aprendizaje de un niño, ¿no? Numéricamente, con una puntuación. Entonces, eso es lo que se ha hecho, ¿no?
construir instrumentos para cada variable de tal manera que se pueda cuantificar la violencia y el delito, ¿no? Y acá está, ¿no? Por ejemplo, violencia física, violencia contra la mujer, se ha creado un instrumento con 5 dimensiones que en conjunto te van a medir lo que es violencia contra la mujer, ¿no? Es decir, te va a dar un puntaje de la violencia contra la mujer, que prácticamente es un proxy de la violencia contra la mujer en términos numéricos, ¿no? No hay que cerrarnos mucho con el nombre de la variable, ¿no? Puede ser un poco engañoso, ¿no? Lo correcto sería, ¿no?, la puntuación de la violencia contra la mujer, pero para no hacerlo muy largo, entonces violencia contra la mujer, ¿no? Eso es. A ver, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Víctor Hugo dice, ¿es posible correlacionar las variables categóricas? Eh, las variables categóricas para correlacionar, si tienes variables ordinales, Spearman se puede usar, ¿no? Para variables ordinales, escala Likert, todas esas cosas. Pero para variables categóricas, si puedes usar la prueba de independencia y cuadrada, ¿no? Para ver asociación, ¿no? Si tienes una categórica con una numérica, puedes usar ANOVA, ¿no? Para compararlos. Es decir, hay técnicas para todo tipo de análisis, muchachos. Hay para todo. Su compañero Félix Rojas pregunta, ¿el uso de SPSS con IA? Bueno, el SPSS con IA, ahorita no lo hemos abierto, no lo hemos usado, pero en el curso, muchachos, se va a usar de la siguiente manera. Ustedes saben que el SPSS, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho de manera manual, ¿no? Pero el SPSS también tiene sintaxis. Los que han escuchado un poquito de eso, ¿no? Es decir, tiene un poquito de programación. ¿Qué te permite eso? Automatizar todos tus reportes. Con un clic te sale todo tu reporte. Para eso vamos a usar la IA, ¿no? Para generar códigos. Otro caso para el uso de la IA en este curso es, por ejemplo, para mejorar nuestras para parafraseo de nuestra hipótesis, eh, y todas esas cosas, ¿no? Pero más lo vamos a usar para sintaxis, muchachos. Porque algunas cosas también la IA se confunde, porque no entiende, ¿no? Como si tú le dices, planteame bien la hipótesis, te va a plantear como ha encontrado en muchos recursos, tesis que explora, ¿no? Pero para algunas cosas como sintaxis o códigos, en este caso, es interesante, ¿no? Este material, ¿les puedo compartir? Claro que sí, no hay problema. A ver, no sé si se pueda por este medio. A ver, vamos a ver. Buenos Pero al final del curso días. también se le va a compartir, no se preocupe. Buenos días. Sí, adelante. Sí, tengo unas preguntas en cuanto al curso. Me gustaría que me dé como un adelanto de lo que será el curso, porque estoy viendo que están hablando de tesis. ¿Me podría dar un resumen de lo que será el curso, por favor? Ya, muy bien. A ver, ya, este curso está más orientado para proyectos de tesis, ¿no? O paper también, lo que sea, ¿no? Por ende, para entrar a ese mundo necesitas conocer todas las herramientas, bueno, no todas, al menos las herramientas más usadas en la parte estadística. Por ejemplo, la estadística descriptiva, que implica pues las tablas de frecuencia, los gráficos, las medidas de resumen, las interpretaciones y todo ello, ¿no? La estadística inferencial, ya vamos a ver la parte de inferencia, ¿no? Cómo inferir a partir de una muestra, ¿no? Recuerden que todo lo que ustedes hacen generalmente es una muestra, ¿no? Y a partir de una muestra ustedes hacen pruebas de hipótesis y todo eso, ¿no? Entonces, este curso se va a centrar en eso, en ver la estadística descriptiva, la estadística inferencial, las diferentes técnicas que existen, las más usadas en proyectos de tesis, como las correlaciones, las regresiones, la ANOVA, la prueba de independencia chi cuadrado. Creo que también vamos a ver muestreo estadístico para calcular tamaños de muestra y así, muchas cosas más, ¿no?
La idea es dotar al estudiante de todas las herramientas necesarias para que puedan afrontar sus proyectos de tesis, ¿no? Aprenderemos también a plantear las hipótesis correctamente, como hemos visto, aprender a interpretar sobre todo. Todo eso, muchachos, todo eso. Entonces, les va a ser muy útil, ¿no? Y ojo, vamos a usar el SPSS, que es una herramienta muy usada, ¿no? Para los proyectos de tesis. No es el único, pero este curso se ha orientado a usar ese software, ¿no? Pero la teoría les va a servir, pues, para todo, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, estimado Luis, ¿qué tal? Listo, Buen te día dejo, Miguel, te paso. con todos ustedes. Aún todavía, Luis, hay algunas preguntas que realmente ha surgido también en las redes sociales, en nuestra página de Mundo Tesis. Ahí en Facebook nos dice la siguiente pregunta, Arnold, ¿qué pasaría si una variable tiene distribución normal y la otra no? ¿Qué tipo de correlación hago? Eso es lo que me pregunta uno Ah, de nuestros mu- seguidores de muy nuestra bueno, muy página de bueno. Mundo Tesis. No, ambas variables tienen que tener distribución normal. Si uno cumple, el otro no, no satisface la condición de Pearson. Tendría que usar Spearman nada más. Ambos. El supuesto es que ambas variables tengan distribución normal.